Bendiciones. Dios me los bendiga grandemente. Estimado oyente, estos tiempos apocalípticos, escatológicos o del estudio de las últimas cosas, del cumplimiento profético, del principio de dolores y de la antesala del arrebatamiento y la gran tribulación demandan mucho discernimiento. En este programa estaremos estudiando acerca del tema, el miedo o el espíritu de temor, que es nuestro peor enemigo, que forma parte de la serie sobre el discernimiento espiritual y su utilidad para la vida. Esperamos que pueda escuchar esta enseñanza completa para su aplicación. ¿Qué es el temor? El temor y el miedo son una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable, provocada por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la adversión natural al riesgo o la amenaza y se manifiesta en todos los animales, lo que incluye al ser humano. La máxima expresión del miedo es el terror. Además, el miedo está relacionado con la ansiedad. Entonces, el temor y el miedo son una sensación intensa desagradable que se genera por la percepción de un peligro, que puede ser real, aparente o imaginario. Ejemplo, la oscuridad le provocaba un miedo cerval. Igualmente es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Ejemplo, tenía miedo de que la fiesta saliera mal. El miedo y el temor van agarrados de la mano. La diferencia entre ambos es que el que tiene miedo percibe las cosas concretas y tiene miedo de enfrentarlas. Por ejemplo, miedo a las alturas, miedo a las culebras, miedo a las arañas o miedo a hablar en público, miedo a no ser aceptado, miedo al pasado, al presente, al futuro, miedo al rechazo. En cambio, el temor es invisible y actúa de manera como si fuera realidad, pero no es realidad. El temor hace que el ser humano imagine cosas no reales, mayormente destructivas. En el libro de Job, contenido en la Biblia, en el capítulo 3, versículos 25 y 26, leemos lo siguiente. Lo que más temía me sobrevino. Lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego. No hallo reposo, sino solo agitación. El patriarca Job aquí establece que en nuestra mente lo que uno teme, porque lo está pensando, se está formando una idea, le puede sobrevenir debido a que eso va formando una situación interna dentro de la persona, la cual la asusta. Y este tipo de situaciones el diablo las aprovecha y las lleva a cabo creando agitación. El temor es un espíritu invisible procedente de Satanás y sus demonios. El temor produce una batalla diaria que nunca viene con pensamientos buenos, siempre son negativos. El temor se manifiesta de distintas maneras, tales como temor al abordar un avión, temor a fracasar en un negocio o en un examen, temor a las alturas. También cuando la persona está enferma, temores imaginarios de una
mala enfermedad. El temor le gusta jugar con la mente del ser humano y siempre va a venir a poner miedo y destrucción. Cada vez que emprendemos algo y se abren puertas, el temor cobra fuerza porque el adversario solo quiere vernos en pobreza. Como creyentes, es necesario estar alerta cuando este espíritu destructivo entra sin ser bienvenido, y no debemos dejar que haga nido en nuestra mente. Todos, en algún momento de nuestra vida, hemos sentido miedo y temor. Está en nosotros. ¿Qué vamos a hacer con el miedo y el temor? ¿Vamos a dejar que el miedo y el temor nos derroten? No. Vamos a vencer el miedo y el temor con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, como establece 2 de Timoteo en el capítulo 1, versículo 7, contenido en la Biblia. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Repetimos lo que dice Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La palabra de Dios permite que renovemos nuestra mente para pensar como Dios piensa. La palabra de Dios nos brinda libertad para caminar en paz y sin temor. La palabra de Dios rompe el temor. No podemos ignorar el temor cuando entra a anidar la mente. Cada vez que entra el temor a la mente poniendo pensamientos destructivos, ya sean presentes o futuros, debemos tirarlos de rodillas y renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Debemos estar como soldados de Dios alertas y reprender estos pensamientos y echarlos fuera en el poderoso nombre de Jesús. El temor, aparte de ser un espíritu destructivo, un principado perteneciente a Satanás, el príncipe de la potestad del aire, también es un ladrón que entra para robar las finanzas, la salud y la paz en los hogares. Por eso vemos lo que dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 10, versículo 10, donde leemos: el ladrón no viene, sino para hurtar, para matar y destruir. Pero Jesús nos dice que Él ha venido para que tengamos vida y para que tengan vida en abundancia. Para la mayoría de las personas, el temor es una cuestión normal. Va la persona superando sus temores. Pienso que el temor ha venido encubriéndose, porque es un espíritu, para que no podamos identificarlo. Y buscamos encubrir nuestros temores. Un buen comienzo para poder liberarse del temor es identificarlo. Hay diferentes tipos de temores. Entre los más comunes están el temor al abandono, temor al rechazo, temor a la crítica y fracaso, temor al hombre, temor a lo desconocido, temor a la muerte, temor al futuro, temor a las enfermedades, entre muchos otros temores. Todos estos temores son manifestaciones de desamparo e impotencia porque no podemos tener control sobre la situación. El espíritu de temor es un espíritu que no viene de Dios, sino del enemigo de nuestras almas. ¿Qué es lo que el temor busca en nosotros? En primer lugar, paralizarnos.
no respeta la edad. Lo mismo ataca al niño que acaba de iniciar la preparatoria. No le importa la edad que tenga, él ataca. No le importa tu estatus social, si eres refinado, no muy refinado, te ataca de todas maneras. Tu estado económico, tu nivel educativo, no es una defensa en contra del espíritu de temor. Aún ataca a los que se creen espirituales. El temor estorba a todo ser humano y muchos de nosotros no hemos aprendido a detectarlo como lo que es: un demonio, un espíritu maligno que no respeta y su misión es hurtar, matar y destruir nuestra paz. Las personas que están bajo el espíritu de temor se estancan y a todo le temen. Tienen miedo a emprender algo y nunca lo realizan debido a que están bajo dominio del temor. Hoy el Señor te dice: no temas. Adelante. Mira, como dice el libro de Josué en el capítulo 1, versículo 9. Nos dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Adelante. Ponle acción a tus sueños y metas y a todo lo que Dios tiene para ti. Agárrate del Señor y confía en Él y en sus promesas. Dios te promete que te llenará de su paz. La palabra de Dios dice en el libro de Isaías, en el capítulo 26, versículo 3, lo siguiente: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La Biblia menciona dos tipos específicos de temor o miedo. El primer tipo es beneficioso y debe ser fomentado. El segundo tipo es un detrimento y debe ser superado. El primer tipo de temor es el temor a Dios o el temor al Señor. Este tipo de temor no es necesariamente miedo, que significa estar temeroso de algo. Más bien es un temor reverencial por Dios, una reverencia por su poder y gloria. Sin embargo, también es un apropiado respeto por su ira y enojo. En otras palabras, es un reconocimiento de todo lo que es Dios, lo cual viene a través de conocerlo a Él y todos sus atributos. El temor del Señor conlleva muchas bendiciones y beneficios. El Salmo 111, versículo 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Y Proverbios capítulo 1, versículo 7 declara: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aún más, en el libro de Proverbios, en el capítulo 19, versículo 23, leemos: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. Y de nuevo, en el mismo libro de Proverbios, en el capítulo 14, versículo 27, leemos: el temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Y Proverbios 14, 26 declara: en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Por todo esto, se puede ver que el temor del Señor debe ser fomentado. Sin embargo,
El segundo tipo de temor mencionado en la Biblia no es beneficioso en absoluto. Este es el espíritu de cobardía mencionado en 2 de Timoteo en el capítulo 1 versículo 7, donde leemos: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que podemos ver este principio, que es este espíritu de temor que no viene de Dios. Sin embargo, algunas veces estamos temerosos. Algunas veces este espíritu de temor nos vence. Y para vencer este temor necesitamos confiar y amar a Dios completamente. En Primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 18, leemos lo siguiente: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Sin embargo, nadie es perfecto, y Dios lo sabe. Es por eso por lo que Él ha esparcido generosamente aliento contra el temor a través de la Biblia, comenzando desde el libro del Génesis y continuando a través de toda la Biblia hasta el libro de Apocalipsis, donde nos dice: no temas, no temas. Por ejemplo, en el libro de Isaías, en el capítulo 41, versículo 10, nos anima y leemos: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. A menudo tememos al futuro y a lo que será de nosotros. Pero Jesús nos recuerda que Dios se preocupa por las aves del cielo. Así que, ¿cuánto más proveerá para sus hijos? Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Eso lo vemos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10, versículo 31. Tan solo estos pocos versículos cubren diferentes tipos de temor. Dios nos dice que no temamos estar solos, o estar demasiado débiles, o no ser escuchados, o no temer por nuestras necesidades físicas. Y estas exhortaciones continúan a través de la Biblia, cubriendo los diferentes aspectos del espíritu de temor. En el Salmo 56, versículo 11, el salmista escribe: en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué pueda hacerme el hombre? Este es un asombroso testimonio del poder de confiar en Dios. Lo que el salmista está diciendo es que, a pesar de lo que suceda, él confiará en Dios porque conoce y entiende su poder. Entonces, la total y completa confianza en Dios es la clave para vencer el temor. Confiar en Dios es rehusarse a ceder ante el temor. Es acudir a Dios aún en los tiempos más oscuros y confiar en que Él arregle las cosas. Esta confianza procede de conocer a Dios y saber que Él es un Dios bueno. Como dijo Job cuando estaba experimentando alguna de las pruebas más difíciles registradas en la Biblia. Job decía: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Eso lo vemos en el libro de Job, capítulo 13, versículo 15. Una vez que hayamos aprendido a poner nuestra confianza en Dios, ya no tendremos temor de las cosas que vengan contra nosotros. Seremos como el salmista
que con confianza dijo: alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Salmo 5, versículo 11. Cuando le damos lugar al temor, este se mete sin ser invitado. El enemigo no tiene modales, porque entra sin ser invitado. En cambio, Dios es caballeroso. Él toca la puerta antes de entrar. Si tú no le abres la puerta, Él no entra. Pero siempre estará pendiente cuando tú le abras la puerta de tu corazón. El temor no proviene de Dios, sino del mismísimo Satanás, y este entra a la vida del ser humano cuando le abrimos la puerta del miedo y de la inseguridad. Debemos ser, como dice Primera de Pedro, en el capítulo 5, versículo 8, sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cómo voy a ganar esta batalla? En 2 de Corintios, en el capítulo 10, versículo 3 al 5, nos dice lo siguiente: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El miedo y el temor contradicen las promesas de Dios. En el libro de Jeremías, en el capítulo 29, versículo 11, ahí leemos lo siguiente: porque dice Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Así, hermanos, cuando sientas que el enemigo te pone pensamientos contrarios a los pensamientos que Dios tiene predestinados para ti, ponle un pare y mándalo hacia el abismo y sin retorno, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. ¿Cómo puedo vencer y estar alerta al temor? Simple, buscando de Dios diariamente. Es necesario tener discernimiento y astucia cuando el temor entra. Bajo ninguna circunstancia no podemos dejarlo desapercibido. Cada vez que percibimos o sintamos ataques del miedo y el temor, debemos de buscar a Dios, como lo hizo el salmista cuando dijo: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Salmo 34, versículo 4. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te pido perdón cuando me he sentido con miedo y atemorizado. Líbrame de mis temores y ayúdame a confiar plenamente en ti. Tú me dices que nadie me podrá hacer frente en todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús echo fuera de mi vida todo pensamiento cautivo y lo mando hacia el abismo y sin retorno. Todo pensamiento de miedo y de temor por circunstancias en mi vida. Tú eres mi Padre y hago propia esta oración donde tú nos dices, Señor, que ningún arma forjada contra mí prosperará, y condeno toda lengua que se levante contra mí en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Como tú nos dices, Señor, tú nos dices que nos envías tu salvación. Tú nos dices, Señor, que tú nos envías la paz
a nuestro espíritu. Tú nos dices, Señor, de que tú echas fuera en el nombre poderoso de Jesús todo espíritu de miedo y de temor. Señor, hemos vivido mucho tiempo en temor ante tantas circunstancias que están sucediendo actualmente en este mundo. Situaciones en la familia, situaciones en el trabajo, situaciones con los amigos, situaciones con enfermedades. Y sabemos que esta elucubración generalmente produce en nosotros miedo y espanto. Y este miedo al futuro y miedo, Señor, al pasado que nos alcance cuando hemos hecho cosas malas. Miedo al presente cuando estamos pecando. Sabemos que todas estas cosas son realmente graves. Pero te pedimos, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, que tú, mi Dios Padre eterno, por tu amor y por tu paz, Padre celestial, hoy, Señor, derribes en nosotros, en el nombre de Jesús, todo este espíritu de miedo y de temor con tu palabra. Y tu palabra se fomente en nosotros. Precioso Espíritu Santo, te pido en esta hora que me enseñes todas las promesas que sabes de nuestro Señor Jesucristo. Me ayudes, Señor, me fomentes. Sé, Señor, que en tu palabra hay una promesa de bien, y de paso está tu palabra que dice que no tema 365 veces. Gracias, Señor, por tanto amor y tanta esperanza puesta en nosotros. Ayúdame en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Habló para ustedes el doctor Ricardo Achón.